Creo que están a todos los presentes, continuando con las actividades de la teoría. Hoy nos toca revisar todo lo que es con respecto a dificultad respiratoria tipo 1, que corresponde al semestre académico 2026-1. ¿Qué vamos a lograr con esta charla, con este tema que se va a desarrollar? Primero tienen que conocer cuáles son los factores de riesgo. O sea, ¿qué es lo que determina para que se presente pues, este síndrome de estrés respiratorio tipo 1 en el recién nacido? ¿Qué características tiene la clínica de este problema? ¿Cómo ustedes pueden diagnosticar? ¿Y cuál es el manejo pues, adecuado una vez que se presenta este tipo de problema? La agenda, como todo tema que se va a revisar, ¿no? Tiene pues casi más o menos 12 referencias, ¿no? La primera es la definición, el concepto. Eso es importante determinar. Cualquier patología, ustedes tienen que definir de qué se trata. Desde el punto epidemiológico, cuál es la casuística, cómo es que se presenta, cuáles son los factores de riesgo para que ustedes puedan sospechar, ¿no? Antes de la presentación del problema. Y una vez que se presenta, cuál es la fisiopatología. Y esto va a determinar, pues, el cuadro clínico para que ustedes puedan diagnosticar de acuerdo a los antecedentes. Los análisis de laboratorio que se necesita, que se requieren para hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista radiológico, ¿cuáles son las entidades que pueden ustedes determinar diferencialmente? El manejo, el tratamiento, las complicaciones, ¿no? Y las referencias de donde se ha determinado pues, este tipo de problema, la revisión, digamos. Cuando definimos dificultad respiratoria, ¿no? Vamos a determinar que esto es secundaria a la incapacidad del neumocito tipo 2, ¿no? Que tiene la finalidad de sintetizar pues, el surfactante. De manera que es una falta de desarrollo en los pulmones. En algunos casos se ha descrito pues, un defecto en los genes, ¿no? Asociados al desarrollo de unas proteínas que están vinculadas a la producción de los componentes del surfactante. Todo esto va a determinar pues, una disminución del volumen pulmonar que nos va a llevar a este recién nacido a tener un colapso alveolar progresivo. Se conoce en la literatura como varios sinonimias, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria idiopática, que es al inicio, no se sabía cuál era la causa. Después vino enfermedad de membrana hialina por los depósitos de las proteínas que se dan en la mucosa, la característica de membrana. Síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, fue el primero que se describió, ¿no? Y síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ¿no? Todos estos son conceptos, digamos, sinónimos de esta patología, ¿no? Conocidos en alguna literatura, ¿no? Ustedes van a encontrar en las revisiones este tipo de definición y concepto. Desde el punto de vista epidemiológico, esta entidad, ¿no? Es, un ratito, aló, voy a apagar esto, de mortalidad en el periodo neonatal, ¿no? Se supone que más o menos en edad gestacional de 32 a 36 semanas, en el 15% pueden tener este tipo de problemas. Acuérdense que la incidencia, ¿no? Es inversamente proporcional a la edad gestacional, ¿no? Tenemos en cuenta que menos del 5% se presenta pues, después de las 37 semanas. 60% en menores de 28 semanas y prácticamente no se presentan en mayores de 39 semanas, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que es inversamente proporcional a la edad gestacional. De acuerdo al peso también está determinado
la presentación de este cuadro, ¿no? A menor peso, mayor incidencia de este problema, que está asociado también el peso y edad gestacional. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto se determina pues, dentro de la historia clínica, ¿no? Edad gestacional menor de 34 semanas, en pacientes que por algún motivo tienen un trabajo de parto disfuncional y entran a una cesárea, en antecedentes, si es que tiene la historia obstétrica, ¿no? Buscar antecedentes de enfermedad de Manialina, antecedentes de asfixia perinatal o sepsis, ¿no? Hijo de madre diabética, hidroblastosis fetal, hidrópisis fetal, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, segundo gemelar y sexo masculino. Lo que está subrayado en amarillo es lo que más frecuentemente determina, ¿no? Como factores de riesgo de aumentado, ¿no? Edad gestacional menor de 34 semanas y hemorragia de la segunda mitad de la gestación. Menos presentación cuando es de sexo femenino, cuando hay RPM mayor de 28, pues, toxemia, infarto placentario, hipertiroidismo, madre toxicómana, retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Este riesgo disminuido está asociado pues, al estrés que puede condicionar la producción de corticoides, ¿no? Y vamos a ver posteriormente que el corticoide es un factor para la maduración pulmonar. Desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿qué problema nos puede presentar justamente este déficit transitorio pues, del surfactante pulmonar? Aumenta la tensión superficial. Esto va a determinar tres cosas, ¿no? Un colapso alveolar, una disminución de la capacidad residual funcional, atelectasias progresivas, obstrucciones, ¿no? Es alteración de la ventilación y relación ventilación-perfusión. Esto va a determinar pues, un trabajo excesivo en el paciente que tiene una dificultad para respirar, porque el aire con el oxígeno no puede pasar a través del intercambio, ¿no? Va a provocar pues una dificultad para respirar por la avidez del oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Cianosis. Eso se va a determinar pues una disminución de la concentración de oxígeno, hipoxemia. El paciente va a hiperventilar. Esta hiperventilación hace que aumenta pues la presión de CO2, provocando una acidosis mixta, ¿no? Finalmente, todo este trastorno determina pues una hipoxemia, ¿no? Que se puede determinar con una vasometría. Esta hipoxemia, ¿no? Hace que aumente la permeabilidad capilar y se produce pues un edema alveolar con muerte celular, necrosis, porque existe acúmulo de material hialino rico en fibrina y restos celulares que recubre la superficie alveolar. De ahí viene el nombre de membranas hialinas, enfermedad de membrana hialina, ¿no? Por el depósito justamente de este tipo de material rico en fibrina que se produce por la muerte celular, ¿no? Y el edema alveolar por la falta de oxígeno. Este es más o menos el resumen, ¿no? Del círculo vicioso del síndrome respiratorio desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿no? Empieza con el déficit surfactante, ¿no? Que hay un aumento dramático, dice, de la tensión superficial alveolar, hay colapso y atelectasia, hay disminución de la capacidad residual funcional, provocando pues un intenso trabajo respiratorio, en donde hay alteración de la ventilación-perfusión, que va a generar cianosis, o sea, hipoxemia, y retención de CO2. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Hipoxemia y retención de CO2, provocando un daño endotelial. La hipoxia y la acidosis aumentan pues, la permeabilidad capilar, produciendo edema y necrosis.
¿no? En donde hay fuga de proteínas plasmáticas hacia el espacio alveolar, ¿no? Este acúmulo de material es membrana hialina, es fibrina y restos celulares, ¿no? Por eso tiene el nombre, ¿no?, de enfermedad de membrana hialina. ¿Y qué es el surfactante? Es un agente, pues, tensioactivo. Tiene dos vías de síntesis, ¿no? La metilación, que empieza entre las 20 y 22 semanas de gestación, y la vía de la fosforilación, que empieza más o menos en las 35 semanas. Son sintetizados por los neumocitos tipo 2. Generalmente refiere la literatura que entre 32 y 34 semanas ya puede haber una madurez pulmonar, ¿no? Este tipo de síntesis es regulado por genes que están determinados, ¿no?, de acuerdo a la evaluación, ¿no?, integrados como gen SPB, surfactante pulmonar. ¿Cuál es la composición? O sea, ¿por qué es importante este agente? ¿No? Porque tiene su composición 80% de fosfatidilcolina, que va a mejorar, pues, el transporte a nivel de la mucosa respiratoria. El oxígeno puede intercambiarse con el CO2, ¿no?, fácilmente cuando hay el surfactante. Cuando no existe el surfactante, la tensión superficial se altera y no puede pasar el oxígeno. Y el CO2 se acumula. Aquí tenemos, no sé si pueden ver este tipo de... Este es un recién nacido, ¿no?, que tiene, oh, perdón, este problema. Vamos a ver si el video... Aleteo nasal, quejido, ¿eh?, retracción, desbalance. Eso es lo que van a observar en un recién nacido con dificultad respiratoria. ¿Cómo evalúan ustedes esta dificultad respiratoria? Evalúan de acuerdo al test de Silverman-Andersen y a la escala de Downes. Silverman-Andersen se da generalmente para prematuros, ¿no?, pero la escala de Downes es para todo tipo de dificultad respiratoria, de edad gestacional, digamos, ¿no? Ustedes tienen que determinar cómo está el aleteo nasal, ¿no?, el quejido, la retracción sifoidea, el tiraje intercostal, los movimientos tóraco-abdominales. Cada uno tiene un puntaje, ¿no?, para determinar la dificultad respiratoria, ¿no?, de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10, ¿no? Es leve, moderado, severo. Este es importante determinar porque esto va a determinar también que, de acuerdo a la dificultad respiratoria, ustedes pueden, dar el tratamiento, ¿no? Si es leve, oxígeno; si es moderado, entra con otro tipo de aplicación de oxigenoterapia y ventilación mecánica, pues, en el caso de severo. La otra evaluación es la escala de Downes, en donde se reemplaza la frecuencia respiratoria, la cianosis y el murmullo, la entrada de aire. Son tres que se agrega a las retracciones que están en el anterior también, y la presencia de quejido, ¿no? El quejido y las retracciones persisten y tres son diferentes, ¿no? Igualmente, de acuerdo al puntaje, se clasifican de 1 a 3 en dificultad respiratoria leve, de 4 a 6 moderada y de 7 a 10 respiratoria. Normalmente en las historias clínicas está este tipo de evaluación clínica, ¿no? Cosa que es más fácil, ¿no?, poner un clic en cada uno de estos parámetros evaluados cuando el paciente tiene dificultad respiratoria. Y eso es importante también para ver la evolución, porque si nace con dificultad respiratoria moderada, con el tratamiento poco a poco puede ir disminuyendo a leve y de repente ya se resuelve. O al revés,
si se va complicando también, puede empezar con leve, después moderada, severa. Entonces, la gravedad de la dificultad respiratoria se evalúa mediante pues, la puntuación de Silverman-Andersen y la puntuación de Downes, ¿no? Y como les decía, Silverman-Andersen es más adecuado para prematuros con dificultad respiratoria. Pero el de Downes pues, se puede aplicar a cualquier edad y condición de la edad gestacional. Esta puntuación debe hacerse pues, en intervalos de media hora y debe mantenerse un registro para determinar el progreso, ¿no?, de la patología. Y aquí más o menos un resumen, ¿no?, de lo que puede presentarse desde el punto de vista clínico, ¿no? Marcada dificultad respiratoria dentro de las primeras horas, a veces inmediatamente después del parto. Uno evalúa en el nacimiento y ya tiene ya dificultad respiratoria, ¿no? Hay quejido, hay cianosis, ¿no? Puede haber tirajes, retracción, todo lo que determina pues, la evaluación desde el punto de vista clínico, ¿no?, que tienen que tener en cuenta. De manera que cuando llegan ustedes al diagnóstico, ¿no?, tienen que determinar de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo al cuadro clínico, al examen físico, ¿no?, al punto de vista radiológico y de laboratorio. Eso vamos a revisar seguidamente. Dentro del laboratorio, ¿qué podemos pensar cuando un paciente tiene dificultad respiratoria? Puede tener, de acuerdo a los factores de riesgo, puede estar con posiblemente una infección, ¿no?, una sepsis de inicio temprano. Entonces, cuando hay esta sospecha, ¿no?, pedirse un hemograma y un hemocultivo. En algunos reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Los pacientes también pueden tener pues, alteraciones metabólicas, ¿no? Uno de los más frecuentes es la hipoglicemia. Entonces uno tiene que hacerle el dosaje del hemoglucotés o una glicemia central. Obviamente, si la dificultad respiratoria es moderado o severo y es persistente, ¿no?, el AGA está indicado, donde como hemos visto puede desarrollarse pues, hipoxemia, disminución del oxígeno, hipercapnia, aumento de la PCO2 en sangre, lo que determina pues, una acidosis respiratoria. También investigar el medio interno, con electrolitos, urea creatinina, ¿no? Y en algunos casos, el otro trastorno metabólico también que se presenta es la hipocalcemia. Son parámetros que para evaluar la- su estado general de recién nacido, ¿no? Y acá se ve, pues, desde el punto de vista del laboratorio, la gasometría se hace inicialmente en todo paciente con síndrome respiratorio. ¿Y qué cosa van a encontrar ustedes? Acidosis respiratoria más hipoxemia, ¿no? Con un pH pues, menor de 7.27, un CO2 mayor de 45, un oxígeno menor de 50. Generalmente la gasometría es importante para determinar la oxigenoterapia, ¿no? En el caso que requiera ventilación mecánica, con estos valores ya se indica la administración de oxígeno, ¿no?, a través de un equipo. ¿Por qué? Porque puede haber falla respiratoria, ¿no?, con estos valores. La gasometría es lo que está indicado para evaluar qué tipo de ventilación va a requerir el recién nacido. Importante también es la radiografía de tórax. En el caso de enfermedad de Mann-Yadina, el patrón característico es vidrio esmerilado, ¿no?, o retículo granular, que se presenta en ambos pulmones. ¿Qué nos va a indicar este hallazgo, no? Este hallazgo nos va a indicar pues, que el paciente tiene pues, edema pulmonar, falta de aire, y generalmente aparece típicamente entre las 6 y 12 horas después del nacimiento, sobre todo en bebés prematuros. ¿Ya? Esto es importante determinar porque en qué momento se toma la radiografía, ¿no? A veces se indica, ¿no?, en qué momento se toma la radiografía.
más o menos de 6 a 12 horas después del nacimiento. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? O sea, ¿qué patologías uno puede determinar, ¿no? Que puede coexistir o descartar en estos pacientes con distrés respiratorio? Taquimia transitoria de recién nacidos, que también es conocido como síndrome de distrés respiratorio tipo 2, síndrome de aspiración meconial y neumonía neonatal. Asociado a la taquimia transitoria de tipo 1, ¿no? Son las 4 entidades más frecuentes que producen dificultad respiratoria en el recién nacido. Y aquí un resumen, más o menos esto es una revisión, ¿no? De, del Pediatric Review del año 2014, ¿no? Que prácticamente no ha cambiado a través del tiempo, ¿no? Como vamos a observar ahora, ¿no? Son 4 casos de patologías diferentes que son los más frecuentes, ¿no? Taquimia transitoria de recién nacido, ¿no? Conocido también como pulmón húmedo, donde la radiografía puede ser normal o puede tener sisuritis. El caso 2, neumonía neonatal, donde hay opacidades bilaterales, broncogama aéreo y derrames pleurales. Caso 3, síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, imágenes difusas, vidrio esmerilado y atelectasia difusa, lo que reporta la literatura. Y el cuarto caso es síndrome de aspiración meconial, ¿no? Una neumonitis química, pues, por obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? E inactivación del surfactante tensioactivo, ¿no? En el caso de lo que ya conocido como pulmón algodonoso parcheado, ¿no? Que se produce, pues, por el efecto del meconio a nivel pulmonar. Este es más o menos una revisión, ¿no? Del diagnóstico diferencial, donde ustedes determinan cuál es la casuística, en qué casos se presenta. Hemos dicho que dificultad respiratoria es más frecuente en el tipo 1 en el prematuro. La taquimia transitoria es más frecuente en el atérmino y en el prematuro tardío, especialmente los que nacen por cesárea. El síndrome de presión de meconio, ¿no? Es más frecuente en atérminos y postérminos, ¿no? En donde hay sufrimiento fetal. Y la neumonía puede ser en cualquier edad gestacional, pero con factores de riesgo de tipo infeccioso, ¿no? Madres que tienen infección urinaria, madres que tienen coriamnionitis, RPM, ¿no? Mayor de 18 horas, ¿no? Dentro de los factores. Desde el punto de vista de la fisiopatología, resumido, ¿no? ¿Qué problema tiene el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1? Déficit surfactante. Y esto va a provocar atelectasia. ¿Qué hay en la taquimia transitoria? Desde el punto de vista fisiopatológico, retraso en la reposición del líquido pulmonar. En el síndrome, en el SADAM, obstrucción de la vía aérea por el meconio, produciendo neumonitis química a nivel de la mucosa y finalmente inactivando el surfactante. Aquí hay 3 problemas. La neumonía neonatal, que es la infección e inflamación del parénquima. Acuérdense ustedes que el neonato no focaliza, hace neumonía, sepsis, hace diarrea, sepsis, hace epidermitis, sepsis, conjuntivitis, sepsis. Ya, eso es importante tener en cuenta. Y el cuadro clínico, ¿no? En el caso de una dificultad respiratoria tipo 1, donde hay membrana llanina en el depósito, ¿no? Hay empeoramiento progresivo en las primeras 24 a 72 horas. Va agravándose el problema. ¿Por qué? Porque no tiene surfactante. En cambio, la taquimia transitoria es como su nombre indica, es transitorio, es autolimitado. Mejora en 2 a 5 días. El gran problema también es el SADAM, ¿no? Que es variable, ¿no? Puede ser leve a severo. Entonces puede tener alto riesgo de llegar, pues, a la hipertensión pulmonar persistente recién nacido. Y la neumonía neonatal puede no distinguirse del síndrome respiratorio,
pero tiene pues signos sistémicos, ¿no? De compromiso del estado general. Y desde el punto de vista de radiografía, ya hemos, ¿no?, repetido de que en la dificultad respiratoria tipo 1, ¿no?, el patrón es retículo granular, más conocido como vidrio esmerilado. Hay broncogramas aéreos, bajo pulmonar, bajo volumen pulmonar. En la taquipnia hay líquido en las cisuras, pero la silueta cardíaca puede ser normal o levemente aumentada, ¿no? Desde el punto de vista radiográfico, la taquimia transitoria a veces no da ningún tipo de alteración. Esto es importante tener en cuenta. En el salam hay infiltrados parcheados, ¿no? Atelectasia, hiperinsuflación. En la neumonía son infiltrados difusos. A menudo no se distingue pues, del síndrome respiratorio. Aquí el factor de riesgo es importante. Entonces, es lo mismo, ¿no? Determinando un poco más resumido, los cuatro grandes trastornos pulmonares neonatales, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿no? Membrana hialina, síndrome respiratorio tipo 1, taquimia transitoria, ¿no?, que es conocido también como síndrome respiratorio tipo 2, la neumonía y el síndrome de aspiración meconial, SALAM. Prematuro, a término, post término, ¿no? La causa y los riesgos. Y aquí están también desde el punto de vista de la radiología, ¿no? Vidrio esmerilado, síndrome de estrés respiratorio tipo 1, membrana hialina. Taquimia transitoria, pulmón húmedo. El SALAM es imágenes de áreas parcheadas. Y la neumonía son opacidades. ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes saben que la prevención pues, del parto prematuro va a reducir la incidencia de síndrome de estrés. Pero todos los intentos que se ha hecho para impedir los nacimientos prematuros pues han tenido muy poco éxito, ¿no? Pero en algunos casos, cuando existe ya la incidencia de este parto inminente que es prematuro, se puede dar corticoides prenatales maternos, ¿no? Generalmente pues entre, algunos dicen 23 a 29 semanas o 24 a 34 semanas, ¿no? ¿Qué utilizan? Betametasona, 2 dosis. Es un corticoide que va a reducir la incidencia de síndrome respiratorio, va a reducir la presencia de hemorragia intraventricular y va a disminuir la mortalidad en neonatos, pues sobre todo de este tipo de edad gestacional, 23 a 29 semanas. Son 2 dosis, 6 miligramos cada 12 horas intramuscular, ¿no? Para prevenir justamente este tipo de patología, ¿no? Les va a ayudar a la maduración pulmonar. Esa es la función del corticoide. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer nosotros con estos pacientes? Debemos prevenir la hipoxemia y la acidosis, lo que va a permitir pues, un metabolismo tisular normal, optimizar la producción de surfactante y evitar la aparición de cortocircuitos derecha-izquierda. Hipoxemia, o sea, disminución del oxígeno, y acidosis, pues que aumento de la PCO2. Optimizar el control de los líquidos. Hay que regular, ¿no?, la hidratación en estos pacientes, evitando pues la hipovolemia y el shock, ¿no? Y en algunos casos, pues, también el edema pulmonar, cuando es demasiado líquido lo que se administra. Entonces, acá tiene que haber un manejo minucioso de estos pacientes, ¿no? Pasan a la unidad de cuidados intensivos, en donde el manejo es más cercano, disminuyendo las demandas metabólicas, evitando, pues, que se agrave el problema, ¿no? Produciendo, pues, obstrucción
o sea, las atelectasias, el edema pulmonar, y debe disminuir también en el caso de la administración de oxígeno, ¿no? Las lesiones pulmonares causadas por la ventilación mecánica. El agente surfactante es lo que le está faltando, hay que administrar de alguna forma. El oxígeno húmedo y caliente, ¿no? Y asociarlo pues a un respirador para que pueda ingresar y evitar la hipoxemia. Ahora es importante tener en cuenta, de acuerdo a la evaluación, ¿no? De la oxigenoterapia, está dividido, pues cuando uno evalúa pues estos pacientes, va a evaluar de acuerdo a tres fases, ¿no? La oxigenoterapia va a evitar la hipoxia, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que no debemos también causar la hiperoxia, o sea, el daño del oxígeno, ¿no? Para eso debemos tener pues una vigilancia de la saturación de oxígeno, de acuerdo a la edad gestacional o de acuerdo al peso. No es necesario pues que esté saturando más del 94%, ¿no? La literatura dice, ¿no? Si es menor de 32 semanas o menor de 1.200 gramos de peso, la saturación óptima puede ser de 88 a 92%. Si es mayor de 32 semanas o mayor de 1.200, puede llegar pues hasta 94. ¿Y cómo se aplica el oxígeno? En fase 1, es que de acuerdo a la evaluación clínica, ¿no? Del score que tienen que determinar, ¿no? Cuando es leve, cánula nasal, ¿no? Para mantener pues una presión de oxígeno entre 50 y 70, ¿no? Y generalmente se aplica en recién nacidos de 1.500 gramos, ¿no? Y tener en cuenta que el requerimiento de oxígeno menor a 0,4 de FiO2, ¿no? Su uso se aplica para este tipo de evaluación. Fase 1, acuérdense ustedes, dificultad respiratoria tipo 1. En la dificultad respiratoria tipo 2, ¿no? O sea, de moderado, mejor dicho, se aplica el oxígeno de acuerdo a una evaluación, lo que llamamos el CPAP, ¿no? Que es presión continua positiva de las vías aéreas. En estos recién nacidos menor de 1.500, ¿no? Que requieren una FIO2 mayor de 0,4 para mantener pues, una presión de oxígeno entre 4 a 6 centímetros de agua. Si la dificultad respiratoria sigue aumentando y entra pues, a una dificultad respiratoria moderada, severa, entra ya a ventilación mecánica, ¿no? Que es la fase 3. Acuérdense, ¿no? Fase 1, oxígeno por cánula nasal. Fase 2, CPAP. Fase 3, ventilación mecánica. Es cuando ha fracasado ya los otros medios de administración de oxígeno. Cuando el paciente ya se encuentra pues, en gravedad clínica rápida y progresiva, que tiene acidosis respiratoria, en un recién nacido menor de 1.000 kilos, ¿no? Con un cuadro compatible con dificultad respiratoria. Y el otro tratamiento es la administración de surfactante, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta, vamos a ver acá, ¿no? La terapia de reemplazo, surfactantes exógenos, ¿no? Este medicamento de origen animal natural, ¿no? Son muy eficaces, ya que contienen pues la proteína clave de surfactante, ¿no? Como hemos visto ahí en la composición, ¿no? A diferencia de la mayoría de los sintéticos, ¿no? Por eso ustedes, ¿no? Los surfactantes de origen animal. ¿Cuáles son estos surfactantes? Tenemos el Curosurf, que es de origen porcino, Turbanta, que es de origen bovino, ¿no? Y el Surfaxin, que es sintético. Aquí está la dosis, la vida media, ¿no? Que se puede aplicar una o dos veces. Lo que siempre a veces evalúan es las técnicas de administración de surfactante. Claramente, anteriormente, lo intubaban al paciente, ¿no?
administraban el surfactante y después extubaban. Esa es la técnica clase, ¿no? Que llama la técnica de Insure. Requiere intubación con cánula orotraqueal, administración rápida del surfactante y extubación inmediata, ¿no? Para que continúe con CPAP. Y hay riesgo de volubotrauma. La otra técnica de administración es la que llaman técnica lisa, ¿no? En inglés, ¿no? Menos invasiva, ¿no? Para administración de aplicación de surfactante. Aquí se utiliza un catéter flexible, ¿no? Guiado por forceps, ¿no? Mientras el neonato se mantiene en respiración espontánea con CPAP. Y el otro es la administración MIST, ¿no? Que es mínimamente invasiva con la terapia de surfactante, ¿no? Aquí se utiliza un catéter vascular, ¿no? Insertado, puede ser semirrígido, directamente a través de las cuerdas vocales sin forceps, manteniendo soporte no invasivo, ¿no? Que es la técnica que se administra en los recién nacidos, sobre todo prematuros. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones a corto plazo que va a presentar, ¿no? Existe pues fuga de aire por falta de surfactante, ¿no? Hace que los pulmones colapsen, pues, ¿no? Y pueden causar que el aire escape hacia el espacio pleural, produciendo neumotórax. Puede irse al mediastino, produciendo neumomediastino. O puede incluso rodear al corazón, neumopericardio. Entonces, a largo plazo, tenemos la displasia broncopulmonar, que es una enfermedad pues, pulmonar crónica, ¿no? Y sobre todo en recién nacidos que requieran ventilación mecánica prolongada, ¿no? Y oxígeno suplementario, ¿no? Para tratar sobre todo enfermedad de Manda-Yalida. A largo plazo puede provocar también retraso en el desarrollo, tanto en el desarrollo físico como cognitivo. Y aquellos que tienen este tipo de patología pueden ser más propensos pues, a desarrollar problemas respiratorios como asma en la infancia, ¿no? O que puede presentarse en la edad adulta. Y aquí resumido, las complicaciones a corto plazo, neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, ¿no? Que son provocadas por el colapso alveolar y el valotrauma. A largo plazo, la displasia broncopulmonar, que es la más frecuente, digamos, ¿no? El resultado pues, del daño que se produce por la ventilación mecánica, ¿no? Y la toxicidad del oxígeno. Y esto es una síntesis, ¿no? Primero hay que reconocer e identificar la taquimia y tiraje. ¿Con qué reconocen? Con el test de Silverman o test de Downes. Después diferenciar, descartar patología cardíaca. Para eso, radiografía, ¿no? Para determinar si el distrés respiratorio es taquimia transitoria, SALAM o neumonía. Reportar en algunos casos, ¿no? El tratamiento con corticoides prenatales, ¿no? Darle CPAP, administración de oxígeno, administración de surfactante por el método LISA o MIST, y vigilar la gasometría aguda y prevenir pues, la displasia a largo plazo. Prácticamente es un resumen, ¿no? Igual acá, ¿no? La dificultad respiratoria, pues, que afecta al 7% de los recién nacidos a término y aún es más común en prematuros. Esta es una mirada, más o menos, de lo que pueda presentarse dentro de las anomalías de desarrollo pulmonar, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿no? Test de Silverman-Anderson para evaluar la dificultad respiratoria, ¿no? Escala de Downes en cualquier recién nacido, ¿no? El de Silverman-Anderson es para prematuros, ¿no? Hay déficit de surfactante, ¿no? Terapia reemplazo, soporte, ¿no? Darle surfactante, oxígeno, administración desde el punto de vista radiológico, ¿no? Acuérdense ustedes, vidrio esmerilado y en el pretérmino, membrana hialina. Pulmón húmedo, sisuritis, en atérmino, taquimia transitoria.
infiltrados en el post-término, aspiración Salam. Creo que sí. Y este es el resumen ya, el resumen de lo que está en la guía, ¿no? ¿Cuál es el detalle de la enfermedad de Manayalina? El CIE-10, ¿no? P22.0. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay insuficiente cantidad de surfactante pulmonar que va a causar colapso alveolar, atelectasia progresiva y un cortocircuito pulmonar e hipoxemia progresiva. Tener en cuenta el factores de riesgo, ¿no? Que incrementan el riesgo de esta presentación, ¿no? Menor edad gestacional, sexo masculino, diabetes materna, cesárea sin trabajo de parto. Disminuye el riesgo el uso de corticoides prenatales, el retardo de crecimiento intrauterino, donde hay estrés en el recién nacido y ruptura prematura prolongada de membranas. El diagnóstico desde el punto de vista clínico, ¿no? Dificultad progresiva, sobre todo precoz en las primeras 6 horas, ¿no? Utilizando, ¿no? En los parámetros que hemos evaluado acá, de Silverman Anderson y John Downes. Radiografía típica, en donde hay opacificación, vidrio esmerilado, ¿no? Acuérdense ustedes, vidrio esmerilado, ¿no? Broncograma aéreo. Tratamiento preventivo, corticoides prenatales, sobre todo en menores de 35 semanas. Oxígeno, ¿no? CPAP nasal precoz. Terapia específica, surfactante exógeno, que es parte justamente del manejo que se está dando actualmente en estos pacientes. Las referencias bibliográficas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se está aplicando acá en el Perú? Sí, sí. En todo paciente prematuro ya está preparado dentro del equipo el surfactante. Y se aplica pues apenas nace el prematuro con dificultad respiratoria, ¿no? Y es una edad gestacional menos sobre todo de 34 semanas, ¿no? Ya se aplica el surfactante. Puede aplicarse una dosis, dependiendo de la evolución, puede seguir una segunda dosis también. El problema es que el surfactante es un poco caro, pues, ¿no? Entonces no todos los centros tienen a disposición. Por eso que es importante, cuando es un prematuro, tiene que tener pues, todos los elementos necesarios para prevenir el daño que pueda provocar, pues, justamente el déficit de este surfactante. ¿Alguna otra pregunta? Comentarios con respecto ahora de la IA, inteligencia artificial, que está, digamos, presentándose justamente en todas las esferas, ¿no? Ahí les he mostrado algunas diapositivas que se ha generado por la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de la variación que hay con respecto a las normalmente que uno desarrolla, ¿no? De acuerdo a la revisión, ¿no? Son diapositivas más sofisticadas, ¿no? Pero hay que ir chequeando, porque no todo lo que dice la IA puede ser verdad, ¿no? Uno tiene que verificar que lo que está reportando es lo que es en la práctica y en la teoría se está dando. Es importante su uso, sí, pero tienes que conocer, porque puede informarte en algunos casos, ¿no? Como se han dado cuenta, ¿no? Ahí en la revisión completa dice, ¿no? ¿Quién produce el surfactante? Ustedes pueden utilizar la IA, pero tienen que verificar que lo que está dándote, ¿no? Como algo novedoso es valedero, ¿no? Y se pueden equivocar. Y justamente les he puesto ahí a propósito una diapositiva donde dice déficit, ¿no? De surfactante producido por el neumocito tipo 1. No sé si se dieron cuenta. Como les he compartido
el trabajo, ¿no? Ustedes chequean ahí y se van a dar cuenta, ¿no? Que ese es un trabajo de la IA donde se ha equivocado. Y uno tiene que darse cuenta justamente eso. O sea, no está de más utilizar la IA, pero hay que verificar que lo que nos da es lo correcto. Entiendan más o menos, ¿no? Cierto. ¿Alguna, alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ya nos estamos viendo probablemente el jueves para el examen.